que tomar en cuenta y que digerir y me ha inspirado para invitarles a meditar en algo. Solo que tengo una característica muy extraña, no sé si es defecto o es cualidad, que con mucha frecuencia a quien yo me dirijo entiende lo contrario de lo que yo quiero decir. Con mucha frecuencia me dicen que las pedradas estuvieron duras, que tiré muy duro, ¿verdad? Y esa no es mi intención. Mi intención es ser de edificación. Mi intención es colaborar a que seamos mejores seguidores, mejores creyentes, mejores discípulos. Entonces no es mi intención lastimar a nadie, ni menospreciar a nadie, rechazar a alguien, no, nada que ver. Mi intención es estimular, motivar, animar. Pero claro, para poderlo hacer, pues hay que ir aclarando algunas cosas, ¿no? Y la meditación de hoy tiene ese propósito, aclarar, mostrar otra perspectiva de las cosas. ¿Por qué? Porque el mundo en el que vivimos, la sociedad en la que estamos, tiene una habilidad extraordinaria para atraparnos y hacernos pensar como ellos quieren. Y cuando menos pensamos, estamos pensando como ellos. Incluso en el aspecto espiritual, incluyendo esto que quiere ser nuestro servicio al Señor y todo lo demás. Así que me encantó la manera como el pastor nos decía, muchos de nosotros creemos en el Señor, pero lo que queremos es capitalizar esa creencia en nuestro favor. De tal forma que creemos o pensamos, llegamos a sentir que si creemos en el Señor nos debe ir bien, debemos sanar, debemos prosperar, debemos hacer todo eso. Si no, algo malo pasa. Y entonces esa creencia tan, ¿cómo diría?, equivocada, tan distorsionada de la fe, pues nos lleva a practicar cosas que no tienen que ver con el Evangelio, que no tienen que ver con el reino de Dios. Pero en nombre al reino de Dios y en nombre a todo eso, nos permitimos una cantidad de cosas que no son bíblicas, que no son ciertas, que no son así. Imagínense ustedes como cuando alguien, en nombre que nos quiere mucho, nos critica, nos rechaza, nos insulta, pero es por tu bien, nos dice, ay, gracias, ¿verdad? Mejor no me quiera tanto, ¿verdad? Entonces hagan de cuenta que pasa algo así. Quisiéramos así como atrapar al Señor y entonces usarlo como un instrumento para nuestros propósitos. Y por eso he elegido este salmo, para variar, para invitarlos a meditar en esto. Este salmo es fuerte, este salmo es contundente, como les decía, no es tan sencillito de digerir, y para poder reflexionar en él apropiadamente, de acuerdo a lo que nos va mencionando, tenemos que tomar en cuenta, tenemos que ubicarnos en las circunstancias que estaban ocurriendo y que de alguna manera motivan al salmista a decir esto. Era el tiempo de la dispersión. El salmista, el escritor de este salmo, se encuentra fuera de su lugar, fuera de su país, fuera de sus raíces, fuera de todo eso, y se enfrenta a una situación contrastante, totalmente distinta a lo que él había vivido, a lo que es su fe, a lo que son sus valores. Y entonces, en ese contraste, en esa situación, empieza a escribir esta canción, ¿no? Este himno, este salmo. Y no sé si les ha pasado que cuando leemos un libro decimos, este capítulo, híjole, qué bien se me hizo, todo está bien, pero esto en particular. O una película que decimos, esta escena describe tal cosa, o es muy elocuente, todo lo demás está bien, pero esta parte. Así también, este salmo parece ser parte de esa historia, pero captura un momento muy particular y muy importante. Y también lo creo apropiado, la meditación de este salmo, porque todo esto que estamos viviendo, el ambiente en el que estamos, las circunstancias, todas estas, les decía, influyen tanto en nosotros, que es esa manera como el mundo, como la sociedad en la que vivimos, nos atrapa y casi nos obliga a pensar como ellos quieren, sin que nos demos cuenta, sin que pongamos reparos y decir, ya sé por dónde va. No, generalmente no, y ya nos atrapó y ya nos ubicó. Así que este salmo es un salmo de reacción a ese tipo de influencia, ¿no? Es el Salmo 115,
Y nada más vamos a meditar, o les invito a meditar en los 3 primeros versículos. Dice: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y tu verdad. ¿Por qué han de decir las naciones dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, ha hecho todo lo que ha querido. Y desde el principio me pone así como en su lugar, nos ubica. No a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Fíjense que pensando en esto, dar la gloria, adorar al Señor, si lo tomamos en este sentido, yo les diría, la adoración es algo peligroso. No es la delicia, no es lo agradable que nosotros quisiéramos pensar y disfrutar y todo eso, porque cuando empezamos a disfrutar algo, en nuestra muy particular manera de pensar y de ser, en nuestro egocentrismo ya no está haciendo lo que estaría haciendo. Es algo así como si yo les dijera, si ustedes piensan en 1 Corintios 3, en este pasaje que habla del amor, ¿a cuántos de ustedes les parece bonito, importante, delicioso amar? ¿Quién de ustedes cree que es bonito, importante amar? Y todos callados. Imagínense cuando pensamos, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es lo suyo, el amor no se envanece, no dice mentira. Y luego dicen, ay Dios, ¿quién quiere amar? Resulta que es peligroso. ¿Por qué? Porque nos despoja de nuestro egoísmo, nos despoja de nuestro egocentrismo. Así es la adoración. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros. Y la repetición de esta expresión, nos explicaba el pastor qué significa cuando se dice una vez, cuando se dice 2 veces o cuando se dice 3 veces. Cuando decía él, los ángeles dicen, o los arcángeles que alaban al Señor diciendo santo, santo, santo. Es así como el superlativo, ¿no? Es decir, aquella cualidad así en su máxima expresión, como cuando nosotros decimos perfectísimo. Perfectísimo no existe, es perfecto. No puede haber más que perfecto. Y si decimos perfectísimo, pues es un superlativo. Es una reiteración, es una exageración. No existe lo muy perfecto, no existe, es perfecto, punto. O cuando la gente dice saturado o sobresaturado, no existe tal cosa, es saturado, punto. Entonces cuando dice no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, está poniendo las cosas en su máxima expresión, como si estuviera reiterando algo, lo estuviera poniendo de tal manera, tan firme, que es difícil poder decir algo más. Sin embargo, a partir de aquí, si empezamos nuestra reflexión, diríamos, ¿cómo es que nuestro mensaje y nuestra fe ha derivado en procurar y en buscar nuestros intereses? ¿Cómo es que nosotros venimos a buscar nuestros propósitos y cuando esto no ocurre, entonces decimos, ahí no hay poder, ahí no hay unción, ahí no se manifiesta el Señor? ¿Por qué? Porque no ocurrió lo que yo quería que ocurriera. Porque si el Señor no me sana, entonces no tiene poder. No es cierto, no se cumple su palabra. Porque si el Señor no me da lo que le pido, entonces no es veraz. Porque si el Señor no hace eso, es decir, mis intereses. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros. A tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Es decir, la gloria le corresponde solo al Señor. No tiene por qué hacer nada por nosotros. Él es el Señor. Y entonces, en esta situación de diferenciarse de los otros religiosos, de las otras cosas, enseguida vamos a meditar sobre lo que sigue de este salmo, pero aquí va poniendo las cosas en su lugar, por tu misericordia y tu verdad. Y a partir de aquí coloca las cosas en su punto, en su lugar. En buen mexicano diríamos, coloca los puntos sobre las íes, es decir, aclara cuidadosamente las cosas. Porque cuando decimos por tu misericordia y tu verdad, queremos decir, esas son las características del Señor, no las nuestras, no las de los seres humanos.
Y entonces aquí, en lo que va a seguir del Salmo, vamos a meditar en ello, pero aquí empezamos, ¿no? ¿Sabían que a ustedes y a mí nos gusta creer mentiras? ¿Y que creemos mentiras? ¿Y que muchas veces las disfrutamos? ¿Cuántas veces está usted embobado por un programa de televisión o por un espectáculo o por una película que ya sabe que no es así, que no es nada real? Y sin embargo nos emocionamos. Les pongo un ejemplo. Uno de los espectáculos más populares aquí es la lucha libre. Individuos de 6 pies, 300 libras, que se golpean aparentemente hasta con lo que no, y al final nomás se sacuden y salen y todo eso. Es decir, cualquier espectador sabe que no es cierto. Cualquier espectador se da cuenta que un golpe así podría fracturar, podría causar una cantidad de cosas, pero evidentemente no es así, pues. Pero la emoción y las apuestas y las cosas y los gritos en algo que es obviamente mentira. Pero qué emocionante, ¿no? ¿Sí me explico? Nos encanta creer en mentiras. Y hay discursos que sabemos que no tienen sustancia, no se sostienen. Y nosotros terminamos diciendo, sí, así es, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva directamente a pensar en la palabra del Señor y en lo que Él dirige y en lo que Él ofrece y lo que llamamos esas bases, esos fundamentos del reino de Dios. Y cada vez que nosotros nos desviamos de ahí, entonces estamos hablando desde nuestro egocentrismo, desde nuestro egoísmo. Es decir, ese poner al hombre en el pedestal, poner al ser humano. Así que los discursos egocéntricos son la norma entre nosotros. A mí no me sorprenden de personas que no conozcan al Señor y que no tienen su fe en Él. No me sorprende de ellos. Me sorprende de los que aparentemente sí lo tienen y se dejan influir por ellos. Porque como vamos a ver después, cuando este salmista habla de la idolatría, va a decir que los que creen en los ídolos son como ellos. Esa influencia de escuchar las cosas que va moldeando nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, y terminamos pensando o siendo como esas personas, como esos ídolos, como esos personajes que son el centro de la admiración, el centro de la atención. Dice un escritor que el mejor argumento del diablo es la propaganda, es la publicidad. Porque todo esto está encargado de exagerar ciertas características, ocultando otras muy importantes. Me llama mucho la atención la fama de muchos personajes que no tienen absolutamente nada de sustancia, no actúan, no cantan, no tienen calidad humana, no dicen verdades, no hacen algo digno de admirarse, pero son muy famosos. ¿Y sabe quién los hizo famosos? ¿Usted y yo? ¿Sí lo explico? Ese es nuestro ambiente. Y este era el ambiente del salmista. Cuando llega a este lugar y entonces se da cuenta cuál es la manera de vivir de la gente y se da cuenta que lo que hay en su corazón es la forma como viven, entonces se queda pensando, nosotros nos dejamos engañar por algo así y por eso nos ocurrió lo que nos ocurrió. Y entonces hace esa especie de purificación, de limpieza de su corazón, y entonces llega a esta conclusión: no a nosotros, Señor, no a nosotros. A tu nombre da la gloria. Tú eres el que merece la honra. Tú eres el que mereces todo eso. No tienes por qué molestarme en verte. No tienes por qué molestarme en complacerte. No tienes por qué molestarte en responderme, porque tú eres el Señor. Y cuando el salmista dice eso, me parece que llega al extremo de rebajarse a decir, solo tú eres el Señor. Ni siquiera tienes por qué hacerme caso. Pero evidentemente, cuando él se ve ahí, el salmista es un migrante, el salmista es una persona despojada, el salmista es una persona que ve todo de él vulnerable, en riesgo, y entonces dice, ¿por qué han de decir las naciones dónde está su Dios? Y yo creo que esta expresión nos es muy familiar. ¿Cuántas veces usted ha escuchado,
¿Dónde está tu Dios? ¿Que no oras? ¿Que no le pides? ¿Que no eres de esos que van a la iglesia? Y entonces el salmista se identifica con esta especie de controversia, con esta especie de pregunta de difícil respuesta, con esta especie de actitud difícil de sostener. Tenemos que seguir confiando en el Señor, en el Todopoderoso, en el Creador. Tenemos que seguir adorando al Creador cuando nos va mal, cuando estamos enfermos, cuando estamos derrotados, cuando no tenemos nada. Yo sé que el amén no es muy fuerte, no es muy contundente, ¿sí? Porque cualquiera de nosotros se siente impactado por esto. Y es en estas circunstancias cuando nosotros tenemos entonces que confrontarnos con esta realidad y con esta situación. ¿Cómo hemos caído los cristianos en esa especie de juego de la complacencia y más de la autocomplacencia, ¿no? Yo no sé qué pensarían ustedes si alguien nos convocara, ¿verdad? Y nos dijera, vamos a celebrar a Christian Life. Vamos a celebrar que nosotros sí tenemos fe. Vamos a celebrar que somos la mejor iglesia. Vamos a celebrar que nosotros sí adoramos. Vamos a celebrar y entonces esto se vuelve un festejo para cristianos. ¿Dónde está el Señor ahí? ¿Dónde estuvo la fe del Señor ahí? Nos encanta el juego de la autocomplacencia y escuchamos a personajes famosos y escuchamos a personajes de prestigio cómo van negociando con nosotros la fe, con esa famosa expresión, ven por tu milagro. Así que si no hay milagro, pues no vengas, ¿verdad? ¿Para qué vienes? Es decir, si no ganas nada, pues quédate mejor en casa. No a nosotros, Señor, no a nosotros. Solo a tu nombre da gloria. Solo a tu nombre merece toda la adoración, toda la alabanza. Y cuando dice, ¿por qué han de decir las naciones dónde está tu Dios? Con todo esto que les estoy compartiendo, con todas estas diferencias que se hacen, a ver qué tan milagroso es tu Dios, a ver qué tan poderoso, a ver qué hace esto, que llega a impactarnos, que llega a influir en nosotros. Entonces el salmista dice, nuestro Dios está en los cielos y ha hecho todo lo que ha querido. Si es Dios, si es el Señor, si es el Altísimo, entonces es soberano. Y eso quiere decir, no se va a dejar manipular. Y eso quiere decir, no importa si brinca o salta o llora o grita, Él va a hacer su voluntad. Si no la hace, no es el Señor. Si no es soberano, no es el Señor. Y a nosotros lo único que nos queda es reconocerlo. Y esa es la parte complicada para nosotros. Y esa es la parte difícil. Esa es la parte en la cual nosotros no podemos decir amén o adorar al Señor o humillarnos al Señor si no es por la misericordia de Él. Y en este momento, ¿cómo necesito la presencia del Señor y el Espíritu Santo para que llegue a ustedes y les transmita lo que quiero decirles? Porque es muy fácil perderse en decir, bueno, entonces ¿de qué nos está hablando? Tanto que nos evangelizaron y nos dijeron, si vas ahí, te conviertes, vas a sanar, el Señor te va a responder, el Señor va a hacer esto, el Señor va a hacer aquello. Tanto que nos han dicho, y ahora este tipo está diciendo que no. ¿Cómo necesito que el Señor sea el que nos hable? Y que el Señor sea el que nos convenza de su palabra. Saber que Él está ahí y saber los servidores de Él es la gran bendición en sí misma. Esa es la parte que solamente nosotros podemos hacer. Saber cómo humillarnos a Él y cómo reconocerlo. Y el resto va a depender de su misericordia y su verdad. Ustedes saben que desde hace un tiempo a la fecha se puso de moda aquella definición que se llama postverdad. Es decir, que ya la verdad no obedece a lo que llamamos realidad, sino a lo que nos dicen que es. Un personaje cómico de este país decía, a ver señores, ¿a quién le van a hacer caso? ¿A sus ojos o a lo que les estoy diciendo?
porque las explicaciones son de tal manera que llegan a ser tan engañosas que usted no, esta es la verdad de los hechos. Y entonces necesitamos que nos digan cuál es la verdad, porque nosotros ya no la podemos discernir, como si nosotros no pudiéramos verla, como si no pudiéramos darnos cuenta. Por eso, en estas circunstancias en las que el salmista escribe, y muy parecidas a las nuestras, parece ser que era prohibido pensar. La gente no debía pensar por sí misma, sino ser conducida por esta especie de sacerdotes, de gurús, de personajes que eran los que decían la verdad. ¿Cuál verdad? Y entonces, en estos términos de posverdad se dice, no hay una verdad, hay muchas verdades. Es tu verdad, es mi verdad, es la verdad de aquel. El salmista dice, por tu misericordia y tu verdad. No son los discursos ni las explicaciones. Es esa manera como el Señor nos conduce, nos ilustra, como el Señor nos permite ese entendimiento que el Espíritu Santo nos va dando y entonces nos va guiando. Que la iglesia aprenda a pensar por sí misma y no inmediatamente se deje guiar por cualquier discurso, que cuando escucha algo diga, a ver, no entendí, quiero decir que usted está diciendo esto y esto y esto, y entonces de esa manera se abra el diálogo para que lleguemos a una conclusión. ¿Sabían ustedes que en la iglesia que floreció el Espíritu Santo, la iglesia del siglo I en Jerusalén, esa iglesia de los apóstoles, esa iglesia donde se bautizaban por miles y el Espíritu Santo hacía grandes portentos, sabía que ahí hubo debates y hubo discusiones? ¿Por qué? Porque se atrevían a pensar. Pero el debate es una manera de ponernos de acuerdo. Si nada más simulamos que estamos de acuerdo, entonces caemos en esta situación que el salmista está denunciando. ¿Será que los personajes de este lugar eran tan ingenuos de que creían lo que se les ponía ahí? No, lo que pasa es que se vuelve el juego de la simulación. Decimos que sí, pero no decimos que sí de todo corazón. Y entonces, bueno, vamos mientras convenimos, mientras nos conviene, mientras hacemos las cosas de esta manera. Pero una vez que llegamos a un punto en el que no nos conviene o no va con nuestros intereses, entonces ya no continuamos ahí. No sé si les estoy diciendo algo. Por eso hice la aclaración. A veces doy la señal equivocada y se puede entender algo que yo quiero decir al contrario. No estoy buscando regañar a alguien o no sé, como decimos popularmente, apedrearlo o tirarlo. No. Estoy invitándolo a que recuperemos esa posición en el Señor. Porque lo que no es en el Señor, en el eterno, en en el cual el salmista está hablando, lo que no es de eso corresponde a los ídolos, corresponde a la idolatría. Y usted podría pensar, eso es de la antigüedad, ya ahorita ya no hay ídolos. Mire, hay muchos más de los que usted cree. Y muchos más que influyen en usted de los que usted piensa. Por eso se hace urgente. Que si vamos a cantar, entonces nos atrevamos a decir, esta es una forma de humillarme al Señor. Esta es una forma de decir, Él es el poderoso. No porque haga conmigo algo o lo deje de hacer, sino porque Él lo es. Y reconozco su deidad, reconozco ese lugar donde Él está. Nuestro Dios, dice el salmista, hizo los cielos y la tierra y hace lo que Él quiere. Él está en los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué decía esto Él? Porque los ídolos estaban aquí, los habían hecho. Vamos a reflexionar en eso la siguiente vez. Y entonces establecen esa diferencia completa y abismal. Solo estoy introduciendo el tema. Solo estoy abriendo este tema a su consideración porque creo que tiene mucho que decirnos ahora. Si realmente nosotros estamos buscando al Señor, entonces yo le invito a que se vaya con esta frase: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros.
Solo soy tu servidor, solo soy tu esclavo. Todo lo demás es por tu misericordia y tu verdad. A mí me corresponde solamente humillarme y aceptar lo que tú tengas. Si tú lo tienes abierto, qué gozo, qué alegría. Y si tú haces algo que no es lo que yo quisiera, es tu voluntad y tú eres el Señor. No tiene por qué ser de otra manera. Cuando nosotros nos planteamos de esa forma, entonces permitimos que el Señor haga las cosas. Ya no dependemos de personajes importantes, inspirados, que nos vienen aquí a impactar con su palabra o con algo, sino de la dirección del Señor, que nos va guiando y va haciendo las cosas firmes en nuestra vida. Nos impactan mucho los milagros y las sanidades, y Dios es un Dios de milagros, por supuesto, y Dios es un Dios que sana, por supuesto. Pero ¿qué quiere decir? ¿Que solamente vamos aquí a brincar y a saltar de alegría cuando vemos sanidades y milagros? Lo hemos dicho hasta la saciedad. El milagro más importante es que alguien se convierta al Señor y lo acepte como el Señor en su corazón. Ese es el más grande, pero no lo celebramos tanto. No pareciera ser que nos impacta. Y entonces, de una manera muy cuidadosa, nos estamos encaminando a la corriente de este mundo, en dirección a los intereses de este mundo. Es el lenguaje del egocentrismo, es el lenguaje de los intereses y de la conveniencia. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros. Podemos cantar con inspiración, pero yo le invito para que cuando usted lo haga y escuche esas alabanzas que realmente tocan su corazón, que realmente hacen vibrar las cuerdas de su ser, diga: esta es una alabanza en la cual me rindo al Señor. No la voy a capitalizar,